Y precisamente ahí está, y vamos, nos enlazamos hasta el Vaticano con Valentina Alasraqui. Adelante, Valentina. Muy buenos días desde el Vaticano, muy buenos días. Buenos días, Valentina. Bueno, pues el Papa León XIV por primera vez se va a subir al Papamóvil para dar la vuelta a la Plaza de San Pedro y aquí por la vía de la Conciliazione muy probablemente. Esta mañana será una mañana muy larga porque habrá, pues después de este recorrido en Papamóvil, la misa que marca el inicio oficial del pontificado. Una misa llena de simbolismos, se le entregará al Papa el anillo del pescador, el palio, habrá muchos momentos significativos y diferentes a cualquier otra misa. ¿Qué nos podemos esperar en cuanto a momentos diferentes y a los símbolos del palio y del anillo del pescador? La misa es la misa de inauguración del pontificado. Antes se llamaba misa de coronación del romano pontífice, porque es en la misa en la que toda la Iglesia Católica unida e incluso con representantes de las iglesias orientales reconocen al Papa como sucesor de Pedro. Entonces, ser sucesor de San Pedro se manifiesta en dos símbolos centrales que están recogidos en el Santo Evangelio. Porque en primer lugar, Pedro fue llamado después de una pesca milagrosa y por eso vemos en el balcón central de la basílica ondear un gran tapete con el símbolo de la pesca milagrosa. Pedro es llamado por nuestro Señor a ser pescador de hombres y por eso lleva el anillo del pescador. Es el anillo de quien es sucesor del pescador de hombres. Y después el palio es un indumento, es un paramento que usa exclusivamente el romano pontífice que representa a Pedro como pastor de la Iglesia universal. El palio está hecho con lana de ovejas, corderos vírgenes, digamos así, corderos pequeños que han sido cuidados por las monjas benedictinas del monasterio de Santa Inés en Vía Nomentana. Ellas configuran esta especie que, digamos así, es como una especie de estola curiosa con las 5 llagas de Cristo representadas. Porque, claro, Pedro, el Papa, está pastoreando a nombre de Cristo y por eso vienen representadas las 5 llagas del Señor. Bueno, pues estos son partes de los simbolismos de la misa que vamos a ver después del recorrido del Papa León XIV aquí por la plaza. Hay muchísima gente, obviamente, que ha venido para este inicio del pontificado y hay 150 delegaciones de jefes de Estado, de gobierno, reyes, obviamente empezando por la representación de Italia, Perú y Estados Unidos, teniendo en cuenta la doble nacionalidad del Papa León XIV. Pero vamos a ver ahora qué pasa con este recorrido. Padre, es realmente impresionante ver estas imágenes del debut del Papa León XIV en Papamóvil, su primera vuelta por la que será su plaza. Y bueno, no, obviamente yo creo que todos estamos recordando en estos momentos la última vez que el Papa Francisco dio la vuelta a esta misma plaza, como una despedida el día de Pascua. Cuando después de la bendición Urbi et Orbi a Roma y al mundo, quiso bajar con el Papamóvil, le preguntó a su enfermero si lo podía hacer y él le contestó que sí, que de alguna manera siento
que sí era como una despedida. Y ahora vemos estas imágenes llenas de alegría, de júbilo, de esta primera vez del Papa León XIV aquí en la plaza. Me llama muchísimo la atención que va solo en el Papa Móvil, porque por lo general siempre van con su secretario. Y ahora no, el Papa aparece solo en la plaza, que se ha llenado. La primera parte se ha podido llenar, la segunda todavía no, seguramente se llenará, porque hay intensas medidas de seguridad. La plaza fue abierta a las 6 de la mañana, pero hay muchos controladores de detectores de metales para controlar a las personas que entran, y eso obviamente ha dificultado la llegada de los fieles, de los peregrinos. Yo asumo que estarán llegando, y para cuando ya se rece el Regina Coeli hacia el mediodía, esta plaza estará llena, al igual que la vía de la Conciliazione. Pero es realmente impresionante ver estas primeras imágenes, porque para un papa también tiene que ser un momento muy, muy emocionante estar por primera vez este baño de multitud, porque ahora hemos visto al Papa León XIV siempre en ceremonias, en corto, en pequeñas ceremonias, o en la Capilla Sixtina, el encuentro con el cuerpo diplomático, ya sus primeras audiencias, pero esta es la primera vez que siente realmente el calor de la multitud. Pienso que para cualquier pastor el cariño del pueblo es una cosa muy importante. Uno, el día de su ordenación sacerdotal, reconoce que es ordenado para servir a su pueblo. Y por tanto, para cualquier sacerdote, encontrarse por primera vez con aquello que puede ser su primera parroquia a la que es enviado, o la escuela donde te envían como capellán, ese primer encargo te marca mucho. Pero cuánto más puede marcar en este momento el corazón del Santo Padre ver de nuevo a esta multitud que viene a saludarlo en esta misa de inauguración. Lo vimos al Santo Padre León XIV conmovido el día en que salió al balcón de la Logia de las Bendiciones, el balcón central de la Basílica Vaticana. Ya lo vimos conmovido, que al ver a ese pueblo pues lleno de fervor que estaba saludándolo. Pero ahora mismo verlo en medio de la gente que ha venido, algunos desde muy lejos, porque también no nos olvidemos que esta misa de inauguración ha coincidido con el jubileo de las cofradías, y han venido muchísimos peregrinos, sobre todo muchos de España. Ayer tuvieron una peregrinación importante con una imagen de la Virgen por las vías de Roma, y ahora, bueno, verlo aquí en Vía de la Conciliazione con tantas y tantas personas, y de nuevo tantos jóvenes. Esto a mí es algo que me llena de esperanza, porque es una señal realmente de una iglesia viva que responde al llamado de su pastor. Y vemos el Papa Móvil pues escoltado de un lado de otro, de varios representantes de la Guardia Suiza en civil, y también de la Gendarmería Vaticana, en este primer recorrido del Papa por la Vía de la Conciliazione, que, repito, puede lucir que no esté muy llena, pero es que llegar hoy aquí a la plaza es toda una hazaña, debido a todos estos controles, porque hay 6,000 representantes de las fuerzas del orden que han sido desplegadas en esta zona, teniendo en cuenta también la llegada de todas las delegaciones. Hay más de 150 delegaciones que han llegado al Vaticano. Hay también un cambio de chofer. Por primera vez vemos, después del pontificado del Papa Francisco, un nuevo chofer que está llevando el Papa Móvil en estos momentos por Vía de la Conciliazione. Y el Papa León XIV está empezando a ser Papa en el sentido de su contacto con la gente, porque hasta ahora, la verdad, no lo habíamos visto en contacto con los fieles, con los peregrinos, más que desde la logia central de la Basílica. Como bien recordaba el padre Sergio Tapia, yo creo que el mundo se conmovió al ver a un papa conmovido al borde de las lágrimas. Creo que no habíamos visto una escena parecida en la logia central de la Basílica,
y creo que esa fue una de las cosas que nos llamaron la atención, como quizás que entonara por primera vez también desde la logia central el Ave María. Sabemos que el Papa León XIV es un papa muy mariano y de hecho inmediatamente después de su elección lo primero que hizo fue ir a Genazzano, sigue siendo en la provincia de Roma, en la región de Roma, donde se encuentra un santuario de los agustinos y ahí se venera la imagen de la Virgen del Buen Consejo, de la que el Papa León XIV es muy devoto, y de hecho ustedes lo verán en la Plaza de San Pedro cuando el Papa esté celebrando la misa. En el atrio de la Basílica se va a ver el icono de la Virgen del Buen Consejo, que sustituye un poco, para decirlo de alguna manera, el icono de la Virgen Salus Populi Romani, que era la que el Papa Francisco quería durante las celebraciones y que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa Francisco quiso ser sepultado. La continuidad en la devoción mariana, pero evidentemente cada pontífice tiene su propia devoción y la Virgen del Buen Consejo es pues la devoción que de alguna manera prevalece, vamos a decir así, en el Papa León XIV, aunque también sabemos que es muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Lo hemos visto en días pasados en las grutas del Vaticano, cuando quiso rezar frente a la tumba de San Pedro y la tumba de algunos de sus predecesores, entre ellos la tumba del Papa Benedicto XVI, que se encuentra a la derecha de la tumba de San Pedro. Ahí era el lugar de la tumba originalmente cuando fue sepultado el Papa San Juan Pablo II. Él fue sepultado ahí, pero después de su beatificación, puesto que las grutas se habían vuelto meta de peregrinación de parte de miles y miles de fieles y es un lugar muy estrecho, se decidió pasar la tumba de Juan Pablo II arriba en la Basílica de San Pedro, para que obviamente un número mucho mayor de fieles pudiera no solo ver la tumba, sino también es una capilla, rezar ahí tranquilamente. Y el Papa en esta ocasión pues pasó frente a la capilla de la Virgen de Guadalupe y estuvo rezando ahí frente a la tumba, frente a la capilla de la Virgen de Guadalupe, cosa que ya había hecho en febrero de este mismo año. Había estado oficiando una misa ahí con motivo de la remodelación de esta capilla, que fue construida bajo el pontificado de Juan Pablo II. Él la inauguró en 1992 porque quería una prolongación del Tepeyac en el Vaticano. Y pues el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, organizó esta misa en febrero y pues la celebración estuvo a cargo del entonces cardenal Prevost, que además de prefecto de la Congregación para los Obispos era al mismo tiempo el presidente de la Comisión para América Latina, y por esto obviamente se le pidió a él que encabezara esa misa frente a la Virgen de Guadalupe. Entre las 150 delegaciones que representan al mundo hoy, se encuentra también representando a México la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien además pues entregó ya en manos del embajador Alberto Barranco una carta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una invitación al Papa León XIV para que visite México. Obviamente todos los mandatarios, jefes de Estado y de Gobierno, creo reyes, hoy van a aprovechar esta oportunidad para entregar una carta, pero bueno, obviamente habrá que luego esperar. Yo tengo mucha esperanza en que realmente el Papa tome en serio esta invitación, porque fue él el que quiso escoger, no lo olvidemos, que el día de su consagración episcopal fuera un 12 de diciembre. Por tanto, me parece que algo de ventaja tendríamos que tener. Pensando en esta devoción a la Virgen de Genazzano, es bonito porque es una pequeña imagen de la Virgen que fue confiada por la familia Colonna, una familia noble de Italia. En el siglo XIV fue confiada a los frates, a los frailes agustinianos, y desde entonces pues ha estado en manos de los agostinos, de modo que siendo el Papa de esta orden pues tiene un significado muy particular para él. Pero curiosamente también es una imagen que recordemos que fue la imagen a la que fue a venerar, a pedir precisamente buen consejo San Juan Pablo II,
antes de entrar al cónclave donde lo eligieron. Fue una coincidencia muy bonita, ¿no? Es decir, bueno, el Papa fue allí antes y después del cónclave, el Papa Juan Pablo II, y también ahora el Papa León XIV, antes y después del cónclave, ha querido ir a ese santuario mariano. Hemos visto, pues ya en estos primeros 10, 11 días de pontificado, que de alguna manera, Padre, el Papa León XIV se apoya mucho en los magisterios de sus predecesores, por lo menos los más inmediatos. Evidentemente hay que remontarse a León XIII, por eso elige el nombre León XIV, como autor de la encíclica Rerum Novarum, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, que él va a retomar obviamente en una nueva sociedad, digamos, industrializada, con el gran desafío de la inteligencia artificial. Es decir, cambian los tiempos, pero la preocupación de la Iglesia por la justicia social, por el bienestar de todos, para que todos tengan acceso al mundo del trabajo en condiciones dignas, es eterno, digamos. Hay una total continuidad en ese sentido, pero creo que sí se puede leer en estos primeros días esta voluntad del Papa León XIV de apoyarse en estos gigantes también que le han precedido, y hemos escuchado de repente la frase 2 veces, el primer día y en otra oportunidad, no tengan miedo, que es, bueno, es la frase justo que marcó el inicio de la misa de inicio de pontificado el 22 de octubre del 78, aquí en esta misma plaza, cuando el Papa Juan Pablo le dijo al mundo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas de Cristo, que es una frase memorable, y ya 2 veces de alguna manera el Papa León XIV la ha repetido. Otra coincidencia es que hoy sería el cumpleaños del Papa Juan Pablo. Él nació el 18 de mayo de 1920. Entonces también esto es como algo bonito. Y bueno, el Papa Benedicto XVI también ha habido por parte del Papa León XIV referencias a él, a su magisterio, y al Papa Francisco ni se diga, cada vez que obviamente habla de esta gran preocupación de la Iglesia por la misión, por la evangelización, por la preocupación por los más pobres, los más débiles e indefensos. Precisamente digamos que uno de los signos más importantes de cualquier papa, sea quien sea, es el de ser, digamos así, testigo de la continuidad de la Iglesia. Ahora le están pasando a unos bebés pequeñitos al Santo Padre, es una imagen que hemos ya visto con tantos papas, pero es una bendición realmente muy especial la que reciben estos chiquillos. Él decía que bueno, es normal que el Santo Padre se apoye en el magisterio de sus predecesores, porque esa es su tarea, la de transmitir la fe en continuidad con todos los pontífices que lo han precedido, hasta llegar a San Pedro, que es precisamente el símbolo que nos va a acompañar todo el día de hoy. El Papa es el sucesor de San Pedro, y vemos ahí en el balcón central de la Basílica Vaticana un gran tapiz que no tiene el escudo del Papa León XIV, sino que tiene simplemente el escudo de las llaves de Pedro, la consigna de las llaves por parte de Jesús al príncipe de los apóstoles. Es de algún modo pues el elemento central de toda la misa de hoy, y de hecho el primer canto que escucharemos recuerda precisamente ese pasaje del Evangelio de San Mateo, donde el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El saludo del pueblo al Santo Padre, vemos multitud de banderas de distintos lugares, pues también es un signo de la universalidad, de la catolicidad de esta iglesia, que ha venido pues a celebrar este día de fiesta, de inauguración del pontificado
del Papa León XIV. Sí, hay banderas de todo el mundo, pues en representación también, todas estas delegaciones que han llegado, más de 150, les decíamos. Las primeras 3 por protocolo son la de Italia, que la delegación está presidida por el presidente de la República, Sergio Mattarella, pero también por la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y toda una serie de secretarios. La segunda delegación es la de Perú, por la nacionalidad, él se nacionalizó, el Papa se nacionalizó peruano, y está presidida por la presidenta de Perú, Boluarte, y luego sigue la delegación de los Estados Unidos, que está representada por el vicepresidente James David Vance, y también por el secretario de Estado Marco Antonio Rubio, quien ayer estuvo con el con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. El vicepresidente Vance fue prácticamente la última persona, el último jefe, representante de una nación que vio al Papa Francisco, porque pues realmente ese día de Pascua lo recibió un momento, y creo que sí, fue la última persona, digamos, de ese rango que vio al Papa Francisco. Y hoy está nuevamente aquí para este inicio formal del pontificado del Papa León XIV. La plaza se va a llenar seguramente en cuanto pues pasen todas estas personas, puedan pasar los controles de seguridad. Hemos visto una bandera de Israel. De hecho, está presente el presidente de Israel, lo que no estaba durante los funerales del Papa Francisco. Esa es una de las novedades, digamos, entre las delegaciones. Y ha habido también un intercambio en los primeros días del pontificado del Papa León XIV con el jefe, digamos. Vemos en estos momentos al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Y hubo un intercambio de felicitaciones y un mensaje caluroso entre el Papa León XIV y la comunidad judía de Italia. Y hoy el presidente de Israel está aquí presente entre las delegaciones. El hecho de que se hayan sumado 21 delegaciones más de las que estaban en el funeral de Francisco, ya en el funeral del Papa Francisco estaban 130 representantes de diferentes países, y por lo que nos han dicho ahora hay 151 delegaciones en esta misa del 18 de mayo. Nos hace pensar mucho precisamente de algún modo, en la centralidad que sigue teniendo la Iglesia, no solo como punto de referencia para los católicos, sino también como punto de referencia para toda la familia de las Naciones Unidas. El Santo Padre hace unos días recibió a los representantes diplomáticos, al cuerpo diplomático acreditado aquí en Italia, y en su saludo fue bonito que les dijo, bueno, lo primero que quiero decirles es que aquí estamos una representación de las familias de todos los pueblos, y les llamaba digamos de algún modo la atención a todos de decir, bueno, la responsabilidad que tenemos es común, y volvió a hablar de la necesidad de construir la paz, una paz construida o garantizada por la justicia, y una justicia que necesariamente se tiene que fundar sobre la verdad. Fue un discurso muy serio el que hizo el Santo Padre a los entonces embajadores, pero que de algún modo hoy, que están no embajadores, sino que están presidentes, reyes, altos jerarcas también, no solo de la Iglesia Católica, sino también de otras religiones que han querido estar presentes el día de hoy, pues nos hace ver a los católicos, pues de algún modo la responsabilidad que tenemos también de rezar por la paz en todo el mundo. Vivimos en un tiempo de conflicto, esa tercera guerra mundial a pedacitos, como la llamaba el Papa Francisco,
Y creo que el ver hoy unidas a tantas personas, a tantas personalidades de tantos países, pues es un canto también al Señor, al Dios de la paz, para que nos conceda en todo el mundo, pues realmente tiempos más serenos en el porvenir. Además de las delegaciones, de estas 150 delegaciones, están presentes obviamente también los representantes de todas las religiones, y de hecho en su discurso al cuerpo diplomático el Papa León XIV dijo que es absolutamente fundamental el aporte que las religiones y el diálogo interreligioso pueden brindar para favorecer la paz, para favorecer contextos de paz. Y ya en varias ocasiones el Papa se ha referido a la necesidad de que se respete plenamente la libertad religiosa en cada país, porque es obvio que la dimensión religiosa, la experiencia religiosa es algo fundamental de la persona humana, sin la cual, ha dicho el Papa León XIV, es casi imposible realizar lo que él pide, es esa purificación del corazón que es necesaria para construir lazos de paz. Tanto los funerales de un Papa como el inicio del pontificado siempre son extraordinarias oportunidades para encuentros bilaterales, a lo mejor no oficiales o intercambio de algunas informaciones, abren seguramente caminos de la diplomacia, y quedó muy claro en este encuentro del Papa León XIV con los embajadores que están acreditados ante la Santa Sede, que él quiere realmente tener un rol de primera importancia en los procesos de paz. Ofreció la mediación plena de la Santa Sede para que esto sea posible. Esto nos hace pensar, viendo también a estas delegaciones reunidas hoy, que el Vaticano probablemente podría volverse como sede de algunos encuentros fundamentales entre líderes que a lo mejor no se han sentado uno enfrente del otro para negociar. Creo que la parte, digamos, diplomática, esta dimensión diplomática va a ser importante en el pontificado del Papa León XIV, que ha repetido pues varias veces, yo creo que desde el inicio mismo de su pontificado, porque cuando se asomó desde la logia central de la Basílica dijo que la paz esté con ustedes.